Teresa Parodi y Jairo y el coro Kennedy han accedido muy generosamente a un pedido que les hice para iniciar el programa esta noche, reproduciendo una de las canciones que hubo antenoche en Luna Park, la canción Resistiendo, de Teresa Parodi. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias, Jairo. No, al contrario. Muchas gracias, maestro. Gracias. Le dije chicos, pero hay uno que son de chicos, pero en fin. ¿Por qué en Luna Park? ¿Por qué todos juntos allá? Yo creo que la lucha de aerolínea es una lucha emblemática. Siento que todos estamos defendiendo, no sé si todavía sea tiempo, pero sí la soberanía, o lo que sentimos que es la soberanía, ¿no? Yo pensaba, yo soy del interior, Mariano, yo pensaba en la cantidad de lugares que se van a quedar sin comunicación, si no está más aerolíneas. Y lo que significaba para nosotros. Lo mismo ya nos pasó con los ferrocarriles. Pueblos enteros se cerraron. Y ahora esto de aerolíneas que es tan querida, tan querible y que además nos hacía sentir muy orgullosos. Es tremendo. Jairo, ¿qué sintió el Bueno, de la noche? Una gran emoción. Yo creo que hay un gran desamparo general, ¿no? Sí. Lamentablemente, como decía Teresa, no sé si es a tiempo la reacción, ¿no es cierto? Ajá. Pero en todo caso, yo pocas veces he visto en la Argentina una reacción solidaria tan importante, tan impresionante, y creo que eso se debe simplemente a la reacción propia de los trabajadores de aerolíneas, ¿no? Creo que ellos han dado un ejemplo a una sociedad que creo que muchas veces es demasiado quieta, demasiado mansa, ante situaciones muy injustas que se han producido con mucha frecuencia en el país, ¿no? Y por esa red de comunicaciones ustedes viajaban siempre al interior. Claro. ¿Eh? Sí, así ¿No es es. Era cierto? otra forma de Sí. llegar a todos lados. Espero que no se desconecte nunca más. No. Ojalá que no. Seguro que no. Les agradezco muchísimo Bueno. que hayan venido a todos ustedes, que lo han hecho generosamente y yo quería crear un clima en el programa. No estamos tratando un tema en abstracto. No. Estamos tratando algo que llega al corazón. Así es. Así es. Muchas gracias. Por otro lado, problemas en la pista, el jumbo cruzado, hoy amenazas de bomba. Entonces, la pregunta que yo quería hacerle a los televidentes es, ¿hay algún límite que se ha traspasado? ¿La pasión, la noble pasión, no tiene límites o tiene límites? Por eso la pregunta del televoto, ¿no? Ya han votado como 9.000 personas cuando empieza el programa. Es de locos esto, ¿no? Bueno, la pregunta era... Está por ahí, vamos a poner la placa, si les parece a ustedes. La pregunta era, en su lucha por aerolíneas argentinas, los trabajadores cruzaron un jumbo en la pista de Ezeiza. ¿Estuvieron mal o se excedieron? Que maneja, aunque quizá no lo maneje como yo lo manejaría, que es si hay algún límite en la lucha. El país está en estado de protesta social, ¿no? Estamos con el tema de aerolíneas, con el tema, bueno, todos los temas que hay en Jujuy, usted tiene muchos problemas en este mismo momento, por eso no pudo viajar. Y el tema sería el perro. ¿Hay algún límite o no hay límites? No, por supuesto que las situaciones que vivimos sociales son muy difíciles. Creo que lo de aerolínea es emblemático en el país, ya lo decía Teresa Parodi. Creo que también hay situaciones que realmente molestan a muchas personas, como pueden ser los cortes de ruta, como pueden ser el boicot organizado por Aerolíneas Argentinas, pero acá tenemos que tener en cuenta que de quién es la responsabilidad, cómo se producen estas situaciones. Hay que tener en cuenta que si aparecerían en estas situaciones las soluciones para los gravísimos problemas sociales que hay, esto no se produciría.
Si, por ejemplo, acá en Jujuy se hubiesen dado soluciones a los reclamos de los desocupados, hoy no tendríamos 21 compañeros presos por los que estamos reclamando la libertad. Si a los compañeros de Aerolínea se lo hubiese escuchado desde un principio, no estarían viviendo la situación que están padeciendo en estos momentos. Es decir, en la República Argentina hacen falta respuestas de fondos estructurales, hacen falta respuestas de un gobierno que trabaje para las necesidades del pueblo y bueno, y se acabarían estas cosas que nosotros vivimos tan dramáticamente, como pueden ser enfrentamientos de trabajadores contra trabajadores, o como pueden ser los enfrentamientos que se producen con las represiones violentas que nosotros hemos vivido este último tiempo, ¿no? No sé si Bailac, ¿usted le quiere decir algo al perro? No, yo en verdad, Mariano, no vengo a polemizar. En todo caso, vengo convocado por su interrogante, porque creo que los argentinos también tenemos derecho a reflexionar. Yo estoy muy serio en el planteo. No, yo digo, se puede aplaudir porque es un discurso político, es un discurso político. En el nuevo rol que le toca jugar hoy al diputado Bailac, hoy y cuando fui diputado puse arriba donde había que poner al lado tuyo. No consta. Ah, no te consta. No, están los compañeros de Bahía Blanca. ¿Pero qué compañero de Bahía Blanca? El compañero de los técnicos de Bahía Blanca puede hablar de mí. Con él fuimos a abrir Austral. Bueno, el señor dijo que no iba a venir a polemizar y yo no vine a polemizar. Yo puse mi cuerpo para defender Austral. Yo no vine a polemizar. No ando cantando el himno. Él quizá vino a polemizar, yo no. Yo no tengo que polemizar porque tenemos las razones, tenemos la verdad de nuestro lado. Varias cuestiones para aclarar porque se miente. Si hay una función de ser portavoz de gobierno, creo que lo mínimo habría que decir la verdad. Primer tema, nosotros no cortamos la ruta ayer. Fue la Policía Aeronáutica, la Gendarmería, que hizo retenes a lo largo de toda la Richeri. Situación hoy reconocida por el ministro Mestre y por el ministro Jaun Arena, que nos plantearon que sí, que fueron ellos los que cortaron la autopista. No fueron los trabajadores. Ahí había gente que iba a trabajar. Tenían que entrar a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde y la Policía Aeronáutica no la dejaba ingresar. Los que no cumplen con el artículo 14 es el Gobierno Nacional, con el artículo 14 que es libre tránsito, derecho a trabajar. Fue el Gobierno Nacional que nos puso retenes militarizados como no se ven desde el plan con Inter o desde marzo del 76. Esta situación que se vio ayer y antes de en el aeropuerto no se ve en nuestro país desde por lo menos hace 20 años. Y el único recuerdo anterior de la militarización de la base fue en el plan con Inter. Tema, digamos, que vale la pena aclarar, no fueron los trabajadores los que cortaron la calle, sino que fue el Gobierno Nacional. Segundo tema, acá hay una cuestión. Si hoy sabe usted que quizás hay una pequeña luz de esperanza que de la quiebra que estaba planteada en la noche o en la tarde de hoy se pueda llegar a reconvertir en un proceso de convocatoria de acreedores que como podría, como la APA, que podría llegar a fijar una salida por posible. Lo menos la convocatoria no bloquea la operación, digamos. Si eso se logra, no me cabe la menor duda que fue producto de la movilización, de haber cortado los aeropuertos, de haber cumplido con la única palabra, yo creo que lo único que tenemos es coherencia y honestidad en lo que decimos. Nosotros dijimos que si Aerolínea dejara de volar, no iba a volar nadie más en este país. Y llevamos adentro esa promesa que muchas veces los diputados no cumplen, los políticos no cumplen. Sí los dirigentes gremiales que somos leales a nuestras bases y a nuestros trabajadores. Porque dijimos eso, y si esto se soluciona, fue pura, sola y exclusivamente porque esto preocupa enormemente a los españoles, porque obviamente pierden grandes negocios. Tienen una rentabilidad neta de 1.630 millones de dólares y obviamente el tema de Aerolíneas Argentinas es un punto menor en la función de ese negocio que tienen. Entonces terminan haciendo la salvedad de poder generar el sabotaje de Aerolíneas. Y el Gobierno Nacional, que seguramente no presionó en todo este tiempo y que hoy, producto de esta medida, sí tuvo que haber ido a acordar algo, no sé qué, pero acordó algo para que esta salida estuviera posible. Entonces, el motivo del salvataje de esta posible luz de esperanza fue producto de este corte de aeropuertos que hemos hecho escuela. En el día de hoy, el diario El Diputado, que junta a todos los diarios, les recomiendo que busquen en el diario francés Le République. Es mi tarea. Bueno, justamente. En el diario Le République de Francia, de París, los trabajadores aeronáuticos de Francia también tomaron el aeropuerto, también cruzaron un jumbo, también tomaron las pistas y en los diarios titulan toma a la Argentina. Este es un hecho que demuestra el grado de legalidad que tuvo esta medida, porque vuelvo a repetir, no hubo
prácticamente, salvo bailar no se queja nadie. Salvo bailar no se queja nadie. No es bailar. Ya terminaste, yo no te aplaudo, te pregunto, quiero hacer una pregunta. Una pregunta, ¿por qué firmaste el acta? Entonces, si vos crees que el único ejemplo que tenías era tomar los aeropuertos, hubiera sido tomar los aeropuertos, el acta que tengo acá, esa que firmaste de tu gremio, que era una solución racional, que hoy va a volverse racional. Entonces, ¿por qué decís que la única posibilidad que tenías era tomar los aeropuertos, que si Irieli hubiera firmado el acta, estos problemas no lo hubiéramos tenido? No se cumplió el acta. Nosotros dijimos muy ¿Cómo no claramente... se cumplió el acta? ¿Pagó o no pagó el gobierno argentino los 16 millones de dólares? No confunda. ¿Pagó o no pagó los 16 millones de dólares del gobierno argentino? No confunda, Vela, no le mienta a la gente. No le miente a la gente. No, vos no confrontes conmigo, yo no te peleo a vos, te pregunto, porque vos estás diciendo, no, yo no confronto, vos estás diciendo, el tema concreto es que ese al pueblo acta... argentino que es útil tomar un aeropuerto para obtener un resultado, lo cual es bien maquiavélico, el fin justifica los medios. Y yo creo en verdad me hable de maquiavélico, usted no me puede hablar de maquiavélico. En democracia el fin no justifica los medios porque hay ley. Bueno, vamos a ir a un corte. Tienen tiempo para seguir. Está el perro ahí que está callado porque está con el coaxil, pero perro puede entrar en el coaxil. Bueno, no, si me no permite. impide hablar el coaxil, ¿eh? Si me permite. No, vamos a un corte, pero usted va a entrar ahora en la próxima. Bueno, gracias. También tenemos el móvil en Ezeiza, vamos a hacer un contacto con la gente que está allá y se suma más gente al debate. Ya volvemos. Aquí mismo, en el aeropuerto, sí. ¿Tienen hijos? Tenemos dos, una niña y un niño. Guillermina, ¿cuál es tu vivencia con esta situación actual de Aerolíneas, teniendo en cuenta que los dos son el sostén de la familia? Que si se llega a desaparecer Aerolíneas, yo dejo de pagar el crédito de mi casa, dejo de educar a mis hijos y no les doy la alimentación que necesitan. Una de las tantas historias, Mariano, de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, de las familias que trabajan en Aerolíneas Argentinas y siguen aquí en el campamento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Bueno, muchas gracias, Martín. Mi saludo al matrimonio Rivas. Todos esperamos, acá recién dijo Gasteiro que hay una lucecita. Ojalá, vamos a explorarla un poquito en la segunda parte del programa. Se han integrado a la mesa Luis de Elía y Adolfo Casabal Elía. Pero, no parientes. No parientes ni piensan igual. Pero Luis de Elía yo lo invité también, como el perro que está allá, y va a hablar también el perro en este bloque, por supuesto, porque representan otras dimensiones de la protesta social, ¿no? Es decir, los cortes en La Matanza, el perro, la lucha en Jujuy, en otras partes. Es decir, esto es como la punta de un témpano, lo de Aerolíneas, porque hay lucha social en todos lados. Entonces, Luis, lo que nosotros planteábamos es si hay algún límite. Entonces, por ejemplo, el corte de rutas empezó como una cosa media así folclórica hace unos años y hoy se ha generalizado. Usted cuando hace algo, ¿no piensa que hay, por ejemplo, que hay gente que circula, que hay gente que dice, yo tengo que llegar? Yo, doctor, me pregunto al revés. ¿Cuál es el límite a la voracidad de los grupos económicos? Estos grupos que han generado que en los próximos años 7 millones de argentinos no puedan jubilarse, que hacen que 20.000 chicos por año mueran en la Argentina por causas evitables, que, por ejemplo, tengamos en la provincia de Buenos Aires, por cada homicidio, 3 suicidios, el 80% de estos vinculados al problema de la desocupación, que desde que empezó el gobierno del doctor de la Rúa, y en esto quiero ser absolutamente claro, yo considero que el responsable ha sido el gobierno del doctor Menem, pero convengamos que desde que empezó el gobierno del doctor de la Rúa se pierden 15.000 puestos de trabajo por mes. Nosotros vemos que en el marco de este modelo hay millones de argentinos, 14 millones más exactamente, doctor, que no somos viables. No es cierto que no tenemos propuestas y no es cierto que no hay recursos. Con la Central de Trabajadores Argentinos a la que pertenezco, hemos formulado el año pasado la propuesta del seguro de empleo y formación, de 380 pesos por hijo y de asignación universal para cada menor de 18 años. Y no es cierto que no haya recursos, sobran los recursos. Lo que pasa es que la voracidad de los grupos concentrados de la economía, que no pagan los aportes patronales, que evaden o eluden el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o en un país donde no están grabadas las operaciones bursátiles y financieras,
O por ejemplo que seguimos teniendo subsidios a los ferrocarriles, 500 millones por año, a los peajes, 300 millones por año, donde tenemos paradojas, como que ninguna tarjeta de crédito pague los ingresos brutos del impuesto a la ganancia, y los hipermercados, desde ya hace algunos años, estén exceptuados de esto cuando el almacenero de la esquina lo tiene que pagar. Y la última, la fenomenal, es la del megacanje, doctor. 140 millones de dólares de comisión cobran los señores proveedores de estos 7 bancos por títulos que ellos ya tenían. Las personas que se beneficiaron con esta operación, 1.900 millones de dólares en un año, en una semana, perdóneme, ganaron. Y entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los que tenemos que tener límites en la Argentina? Los que resistimos en todo el país, los que queremos un país para todos, donde todos podamos trabajar en tranquilidad y en paz y desarrollar a nuestra familia, ¿O quiénes tienen que tener límites? Estos grupos económicos que tienen de rehén a todos los gobiernos de la democracia. Acá la disyuntiva de hierro es democracia o ajuste, ajuste tras ajuste. Yo no quiero culpabilizar a los gobiernos de la democracia, simplemente quiero decir que no gobiernan, que gobiernan estos grupos concentrados que impiden que la democracia se desarrolle en la Argentina, que tengamos cada vez más justicia, más derechos, más bienes. Yo me diferencio de aquellos, doctor, que piensan que Argentina tiene que ser un municipio del imperio. Nosotros no vamos a ser un municipio del imperio. Queremos seguir siendo una nación, parados sobre nuestra propia dignidad. Doctor Farías, ¿cómo ve todo esto? Bueno, yo como hombre de derecho, como auxiliar de la justicia, soy un enamorado del Poder Judicial prácticamente inexistente en estos momentos, entonces veo muy mal los procedimientos que se utilizan, independientemente de las simpatías que se puedan tener, de la realidad de una crisis social muy seria que estamos viviendo, una crisis económica, política también. Independientemente de todo esto, creo que si queremos realmente vivir en democracia, tenemos que vivir en orden. Y vivir en orden significa cumplir la ley. Este tipo de movimientos, piquetes y demás, y movimiento que se ha hecho en aerolíneas, es un delito, o son delitos que se cometen y que deben ser reprimidos, porque el Código Penal está para reprimir los delitos y el gobierno debe reprimir los delitos que se cometan. Desgraciadamente han avanzado todos estos piquetes en todo el país porque se los dejó avanzar. Si se los hubiera cortado de entrada con la mano dura de la ley, que es lo que corresponde en un país que quiere vivir en democracia, en orden, no hubieran seguido avanzando. Entonces, de una vez por todas, pongamos las cosas en su lugar. Hay límites, tiene que haber límites si queremos mantener la democracia. Por ahí se habla de nostálgicos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de facto, etcétera, etcétera, sobre todo desde la izquierda. Pero acá parece ser que nos están llevando a ser nostálgicos, cuando nadie quiere ser o quiere volver a un sistema antidemocrático. Todos queremos la democracia, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo realmente importante para conservarla. No ha sido fácil conseguirla. Y esto es el cumplimiento de la ley, el orden. No se puede vivir en un país en desorden. Tenemos que respetar la ley. Lo digo como auxiliar de la justicia, como un hombre descendiente de hombres de la justicia, como actual luchador contra la delincuencia y contra la inseguridad que reina en este país, es evidente, pero que tenemos que respetar la ley. No hay otra alternativa. Esa misma ley es la que debería darnos a nosotros la garantía de, después de 10 años de denuncia, que nos robaron una compañía, nos robaron las ilusiones, las esperanzas, la carrera, el destino de nuestras familias, y todavía esa ley no intervino para saber qué pasó en Aerolíneas Argentinas. Esa es la ley, que usted tiene razón, la fría ley del Código Penal, que por el otro lado está ausente y provoca todo lo que nos está sucediendo. Ahora, Ciriano, ¿cuántos aviones le cruzaron a Menem
en los 3 primeros Señor, años de vigencia de la denunciado... aerolínea. A ver, ¿cuántos aviones le cruzaron? ¿Cuántas veces le cerraron los aeropuertos a Menem? Nunca, jamás, nunca, jamás. Se tiraron debajo de los aviones frente a la propuesta de Terraño y ahora rescatan a Terraño. Y en aquel momento se tiraban debajo de los aviones para defender a aquella época. ¿Podemos hablar ordenadamente? Foto del último año, sacamos la película de y vean lo que hicieron los trabajadores. El discurso que haces, Basteiro, vos está vinculado a estos últimos tiempos, como si este gobierno hubiera tenido responsabilidades en el vaciamiento. Mucho más que usted para que este gobierno esté donde esté. Mucho más que usted. Muchísimo más que usted. Peleando en la calle contra el menemismo. Peleando en la calle contra el Sí, perro, adelante. Hizo bien de entrar pero lo tenía en la mente, Hable nomás. Bueno, no, yo escuchando lo que se decía, creo que la justicia también tiene que empezar por hacer cumplir la Constitución y los fundamentos básicos de esa Constitución, como garantizar el derecho a la vida, como garantizar trabajo, salud y educación, que lamentablemente el gobierno que ha pasado, el menemista, y ahora este gobierno, no lo están garantizando. Yo creo que más que discutir si hay que reprimir o no hay que reprimir, hay que empezarse a preguntar también que la única que no tiene límites acá es la crisis que vivimos. Y ya lo decía bien Delía, son grupos económicos, es la deuda externa que condicionan casualmente a un país a que tenga límite con los hambrientos, a que tenga límite con la madre que no tiene para dar de comer a su hijo, a que tenga límite con los trabajadores que defienden su empresa porque van a perder todo, como lo decía la compañera azafata hace rato, no va a tener que darle de comer a sus hijos. Para eso hay límite. No para los grandes grupos, no para el Fondo Monetario, no para los intereses que va a producir o que ya se están cobrando del mega canje a algunos bancos. Entonces, realmente me parece que no es justo seguir con este apriete a los que menos tienen, a los que hemos venido sufriendo las consecuencias y que hemos luchado contra las privatizaciones y hemos luchado contra lo que pasó en el gobierno de Menem. Entonces no es posible que hoy este gobierno que dijo que iba a cambiar todo ese modelo nos sigas apretando como nos está apretando, beneficiando a los sectores que se habían venido beneficiando antes, ¿no? Claro, quizás la pregunta, perdón, a todos sería esta, ¿no? Suponiendo, creo que todos damos por supuesto la crisis en la que estamos, no hace falta hablar mucho, ¿no? Pero suponiendo esa crisis, los errores de algunos, de otros y demás, si el método de luchar más allá de la ley no agrega más desorden en la situación, si es práctico, digamos, si conviene hacer eso o conviene hacer al contrario de cosas tipo Gandhi, digamos, pacífica, respetuosa, que tenga fuerza moral. Esa sería la pregunta, ¿no? Pero es que las luchas de los trabajadores son pacíficas. Las luchas de los trabajadores empiezan, como decía Basteiro hace rato, empiezan buscando el diálogo y que por el diálogo se llegue a la solución. Después los compañeros al ver que no tienen solución y van buscando la mejor forma de ir haciéndose escuchar. O es lindo para el compañero Basteiro ir y cortar una ruta o ir y cruzar un jumbo. A mí me parece que ahí estamos errando, que nadie quiere eso, pero lo llevan a situaciones desesperadas que realmente los compañeros no tienen otra solución para que sean escuchados. Lo mismo que dicen los cortes de ruta. Y bueno, los compañeros antes de los cortes de ruta hacen un montón de otras cosas, manifestaciones pacíficas, busca de diálogos permanentes, y cuando ya no tienen ningún tipo de salida, salen para que por lo menos la prensa refleje lo que le está pasando. No es el caso Mariano. Este es el caso más emblemático. No es el caso porque en verdad los dirigentes gremiales que actuaron en la emergencia, casi todos fueron convocados por este gobierno, sin tener decisión sobre la empresa, al diálogo permanente. Y de hecho creo que en esta misma tarde hubo reuniones con los dirigentes sindicales. O sea que si el método es el diálogo, tuvieron abierta la puerta y fue un diálogo, digamos,
muy importante porque además se instrumentaba a partir de ahí una acción. No es casualidad que este gobierno, que tiene el 5% sobre esa empresa, viajó con sus ministros a España, habilitó diálogos con España. Yo le quiero decir, Grondona, que el gobierno español no crea que las tiene todas consigo con relación a aerolíneas, porque en verdad, frente a todo lo que pasa acá, tiene impacto allá. Y usted sabe que esta decisión ocurrió en un gobierno socialista y gracias a Dios la posible salida optimista que tenemos hoy aparece en otro gobierno y hay cruzadas responsabilidades sobre el funcionamiento de este tiempo. Yo digo, ¿con qué humor nos reciben a nosotros que vamos en nombre de los trabajadores para preservar las fuentes de trabajo, si tienen Iberia que no la dejan salir, cerrados los aeropuertos, es decir, perjudicándose a sí mismo cuando tienen que sacar plata del erario público español y venir a poner? Nosotros tenemos que ser seductores. No, nos tienen que devolver. Nosotros tenemos que ser seductores. La pregunta yo creo que lo que decía, es decir, acá hay una diferencia. ¿Qué empresario del mundo, digamos, Mariano, va a venir Basteiro a poner dice, plata? porque lo hicimos, bueno, yo están por aflojar. Le quiero decir algo a Bailac. Bailac dice, al hacerlo perjudican el clima de la negociación. El año pasado hubo una crisis en la empresa. El año pasado hubo una crisis en la empresa. Desde que se presentó el plan director, fuimos los primeros en denunciarlo, presentarlo a los medios y mostrarles que hacía agua en todos lados. El año pasado hubo una crisis y fue cuando asumió, creo, el actual jefe de gabinete. Sus primeras 48 horas de gestión fue firmarle a los españoles la reducción de tasas aeroportuarias, la reducción de la tasa de protección al vuelo y la flexibilización laboral de la actividad aeronáutica al nivel más alto del mundo, que es la que tiene a Estados Unidos, pero que las tienen todas las empresas acotadas por convenio. La firmaron y se olvidaron. Y nadie más trabajó en el tema y nadie consultó a nadie. Y ahora en 48 horas hicieron el decreto y no consultaron a nadie porque la CEPI dijo, ¿y qué pasó con lo que le pedimos? Ahora se lo hacemos. Pero perdón, entonces, los deberes, señor, los deberes los tenemos que hacer todos. Porque si esto se hubiese pensado el año pasado, no hubiésemos llegado hasta acá. Ese enfoque que usted hace es muy importante y muy interesante además para analizar. No se olvide usted que no solamente había obligaciones por parte del Estado Nacional, había obligaciones en la discusión de los gremios que se tenían que poner de acuerdo sobre lo que significaba mostrar un paquete de estándar de normas laborales similares a otras empresas que hoy tienen, digamos, vigencia en el comercio mundial de aeronavegación. Es decir, un símil a las otras empresas, ¿para qué? Para que la CEPI se desapoderara de la empresa y alguien la comprara y tuviera las mismas condiciones laborales que Lufthansa, que KLM, etc. Esa discusión se celebraba paralelamente a las decisiones del gobierno. En verdad, el único que ponía plata hasta ese momento era el gobierno nuestro, digamos, de Fernando de la Rúa, que tenía que desembolsar un porcentaje que le corresponde para capitalizar la empresa. En cambio, la CEPI solo ponía el porcentaje que le correspondía para capitalizar la empresa si resolvía su relación con los trabajadores. No tenía una obligación con el Estado Nacional, tenía una obligación de resolver su relación entre dueños de la empresa y sus trabajadores. Ese conflicto, que es el que nos llevó hasta ahora, con un gremio que fue el más combatiente en su intransigencia y un segundo gremio, el de Alicia Castro, que firmó guiñando el ojo, digamos, con algún referéndum, y otros gremios que en verdad pusieron su voluntad para esto, porque, digamos, tienen convivencia internacional, sobre todo los pilotos, etcétera, que saben qué pasa en otros lugares. Estamos sangrando porque estamos resignando. Pero nadie lo duda, pero lo están resignando. Tenemos un llamado. Resignando como fruto de inteligente reacción frente al... Es la única que nos queda. De inteligente reacción frente... Es la única Tenemos que un llamado. Paulina, buenas noches. ¿Sabe que andamos muy mal de tiempo, como de costumbre? Buenas noches, doctor Grondona. La escucho. Bueno, mire, el gran responsable de esta privatización salvaje y desorganizada, ya sabemos que se lo debemos al gobierno de Carlos Menem, ¿no? Si el gobierno español no se hace cargo del vaciamiento de aerolíneas argentinas, que los argentinos nos sumemos al boicot a las empresas españolas con inversiones en nuestro país. ¿Cómo? Empezando no comprando combustible a Repsol YPF, quien por otra parte hace abuso de su posición dominante en el mercado y nos está desangrando. Felicito a los empleados de Aerolíneas Argentinas por enseñarnos cómo se defiende nuestro patrimonio y por otra parte no estaban excedidos, ¿no? Y los felicito. Nada más, señor Grondona. Gracias, Paulina. Gracias.
Bueno, vamos a ir a un corte, no sé si alguien quiere agarrar. 30 segundos le doy, usted que habló poco. Que no sea No, yo bailar, simplemente quiero decir que... Nunca 30 no deja hablar, digamos. No, el 30 segundos es mínimo. Que no deja hablar, digo, se ve que se tomó muy en serio su nuevo rol. 3 Yo segundos. soy bastante responsable, Basteiro, en verdad es cierto. Bastante Simplemente, responsable. quería decir, Grondona, que acá los dirigentes sindicales tienen que definirse si realmente quieren luchar por el método democrático o luchar por otro sistema, utilizando otro sistema. El método democrático es el voto. Entonces, todo su discurso, que lo enseñen a sus dirigentes, a esos 14 millones de pobres que aparentemente no votan en contra de este gobierno, porque si no hubieran tenido mayoría, no sé de dónde salen. Entonces, ganen el gobierno, impongan sus planes, pero en democracia. Así saldremos poco a poco. Y no estemos con métodos que violan la ley, imaginemos métodos que no la violen y sigamos caminando por esa vía para no llegar al caos, que esto es a donde vamos a terminar si seguimos por estos caminos, nada más. Bueno, una 30 segundos. Una cosa chiquita. Nosotros damos permanentemente exámenes ante nuestra gente. Para, de hecho, una pregunta, asambleas ¿hay todos los dos días. posiciones gremiales acá? ¿Cómo? ¿Hay dos o hay una? Sirieli y usted, ¿piensan lo mismo sobre esto? Yo creo que tenemos diferentes metodologías, quizás el mismo objetivo de tener la empresa volando. Nosotros creo que tuvimos la seguridad y la responsabilidad de buscar por todos los caminos el diálogo, encontrar acuerdos, poder permanecer o tener la empresa funcionando, y obviamente cuando nos engañan, cuando no nos cumplen, cuando no se lleva adelante el objetivo que buscamos, salimos a pelear como nadie, y no de hace un año o de hace 3 meses. Hace 10 años el gremio nuestro viene enfrentando, junto con otro montón de trabajadores, viene enfrentando este proceso de achique, de ajuste que se hizo en la empresa. El tema, fundamentalmente, es que hay metodologías. Nosotros, desde la CTA, donde yo también participo junto con el compañero Luis Delía, estamos proponiendo que haya, que se abra el canal de participación a través del referéndum. El poder es el que no quiere hacer el referéndum, señor. Nosotros lo estamos pidiendo. Y es el único mecanismo que tiene la democracia para realmente votar por los temas que le interesa a la gente. No pasa por votar una vez cada 4 años quién es diputado o no es diputado. Yo no quiero la ser diputado, Constitución ni del 94 presidente, está. ni nada. Yo tengo responsabilidad con mi gente. Consulta y popular, elecciones lo hago todos los días, está lo hago iniciativa todos los días. popular. Existen, pero no eso se existen. Los diputados tendrían que trabajar un poco y votar. Son 15 segundos. Bueno, que ahora piden 15. La CTA plantea la consulta popular. Estamos creando un movimiento porque necesitamos hacer el seguro empleo y formación en todo el país y estamos convocando a toda la ciudadanía. Los que en este momento están obturando la posibilidad de votar es el poder. La consulta está reglamentada, queremos que se lleve adelante, por eso, para resolver el conflicto social hay que profundizar la democracia. Y se profundiza la democracia consultando al pueblo. Bueno, la consulta, la consulta del televoto que estamos haciendo, van 29.000 y se van a llevar una sorpresa ustedes cuando salga el televoto, que no les cuento, porque yo sé algo que no les puedo decir porque no puedo influir. Ya Un minuto. Se llama el culturalismo, que viene bien para esta noche, ¿no? Porque dice que todos los problemas de desarrollo están acá. Antes, si se piensa mal, después ya todo viene mal. Y ha publicado un libro con autores muy importantes, Huntington, Fukuyama, Harrison, muchos más, está Porter, Montaner y otros más, y también estoy yo, y se acaba de traducir. Se los recomiendo especialmente, creo que yo estaba recomendando acá a Mempo el libro. Hay muchísimos llamados, y el perro me pide 30 segundos más, con la condición de que no... Yo digo con la condición de que no se vea más, porque no tenemos más del programa. No. No, ya va perro, ya va. Bueno. Noemí de Ezeiza, en la Biblia dice, la paz nace de la justicia. Lo vivido en Ezeiza no fue ni un acto de reclamo sindical, ni mucho menos un acto patriótico. Fue una convocatoria a realizar actos de vandalismo, un verdadero agravio a la patria. Lleno de opiniones de todos lados, finalmente hay miles más, pero digo esta última de Daniel Campos. Nuevamente las víctimas, los trabajadores, terminan siendo los culpables. ¿Cómo puede ser eso? En fin. Perro, sus 30 segundos, aprovéchelos. Sí. Como pueda. Bueno, doctor, yo le quería decir que primero y principal, el gobierno tiene que pensar que no hay un solo sector que está mal en la Argentina. Son los productores, son los empresarios, son varios sectores sociales que en otro tiempo no salían a cortar rutas, por ejemplo, y hoy podemos ver
los tractores en la ruta, los empresarios que salen a una avenida y reclaman por sus impuestos, bueno, una serie de cuestiones. Yo creo que tienen que valorar muchísimo a este pueblo argentino que no soporta más el apriete que está sufriendo y que, por supuesto, necesita de un gobierno popular que dé respuestas a todos los sectores del pueblo. Y por último, doctor, quería pedir por todos mis compañeros que están presos, los 21 compañeros que están presos acá en Jujuy, como así también en todo el país, todos aquellos que no son delincuentes, que lo único que han hecho es salir a pedir trabajo, pan, salud y educación. Gracias, Santillán. Gracias a usted. Bueno, a Mem Pollarinelli lo invité para que se pasara mirando el programa y hiciera sus conclusiones. Bueno, le agradezco mucho la responsabilidad y la invitación. Yo comenzaría diciendo 2 o 3 cosas. La primera es, pondría en interrogante la pregunta que se hace. Porque pareciera que vamos a votar, o la gente vota, el televoto, si está bien o está mal el piquete. Y el piquete está mal. ¿Está bien o está mal un jumbo en la pista? Está mal. Lo que pasa es que la pregunta así sola queda incompleta. Debe completarse ese jumbo, toda la responsabilidad que hay detrás que provoca ese jumbo ahí. Es decir, ¿está bien o está mal el vaciamiento de la línea? Está mal. ¿Está bien o está mal que Cavallo, Dromi, todos los que privatizaron no tengan aparentemente ninguna responsabilidad? Está mal. Es decir, se habla aquí también del papel de la ley y el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que esto es clave, pero a mí el tema me inquieta y me ha fascinado este programa, Mariano, porque en estos días se pide, yo he pedido en un diario, y otra gente lo ha pedido, por ejemplo, la renuncia o el desplazamiento del general Brinsoni, entre otras cosas porque tenía un nazi como abogado, que sería un escándalo internacional en cualquier lugar, y no sucede. A la vez, sale hoy en la policías va a tener, todo indica que va a salir por el Congreso, una serie de atribuciones que por lo menos son preocupantes. La pregunta que yo me hago, tenemos en la provincia de Buenos Aires el gobernador Rucau con sus incitaciones permanentes a la mano dura, que a lo mejor él cree que le deba votos, pero es peligrosísimo. Y siento también que el gobierno me da la impresión que como que deja hacer, digamos, como que está en una cierta inacción. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad. Toda esta suma, yo me hago esta pregunta. ¿La solución a la protesta social será por vía de los palos? ¿Se están preparando para la represión, para la guerra? Y entonces me viene otra pregunta. ¿No hay otra salida? ¿No estamos a tiempo? Y creo que usted hizo el programa con ese espíritu. ¿No estamos a tiempo de otra salida? ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, y no veo otra, y está planteado en toda la protesta, pero en toda la protesta, y yo creo que es cierto lo que señalan, los que están señalando aquí, esta gente que está diciendo, la protesta es pacífica, y es cierto. La única salida es el cambio de la política económica. Hay que decirlo, hay que cambiar esta política económica en términos, en primer lugar, de atender el reclamo social. Porque acá, Mariano, la paz social es el principal valor de la democracia y es lo que más tenemos que custodiar y lo que tenemos que fortalecer. Pero, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Está en los empleados de aerolíneas? ¿Está en los empleados municipales de Jujuy? ¿Está en los piqueteros de La Matanza o de Río Negro, de donde sea, o del Chaco? ¿Está en ellos la responsabilidad? ¿O está en un sistema prebendario que se mantiene, que no se pagan impuestos, en la evasión, en el fundamentalismo de mercado, en la voracidad de los operadores y de muchos bancos extranjeros, y no todos, en una alianza que desdichadamente yo la voté, pero hoy la veo inexistente, la veo en una anomia casi total, y en una oposición que se suicida, en mi opinión, el justicialismo se sigue suicidando desde la foto en el Senado y ahora jugando a las visitas, me parece lamentable. Entonces, frente a eso, yo quiero decirle, acá termino, la responsabilidad no es de los trabajadores, no es de la sociedad, no es del que en un arresto puede ejercer un acto de violencia que yo censuro desde una profundísima vocación pacifista y desautorizando absolutamente cualquier perspectiva de violencia insurreccional o de la que puede. Estoy absolutamente en contra de eso, pero puedo comprender
que la verdadera responsabilidad de un naranjazo, de un golpe o de lo que le pasó al señor que inicia el programa, no es de la gente, no es de la sociedad, no es del pueblo argentino. Es de una entente que es política, económica y militar. Y que yo le tengo mucho miedo. Porque no vaya a ser, Mariano, que 25 años después hagan en democracia, perfeccionadamente, lo que empezaron a hacer sanguinolentamente hace 25 años. Después del corte vamos a dar el televoto y supongo que sus conclusiones y mis conclusiones. Orlando Ferrer es un economista que ustedes conocen, un ciclo de análisis político y económico. Está dirigido principalmente a profesionales, empresarios, hombres y mujeres de negocios y orientado a la toma de decisiones. Ahí está el ciclo de análisis político, informes, el email ciclo@ojf.com o los teléfonos 4394-3993. Bueno, yo imaginándome un poco todo lo que he oído en este programa, ¿no? Este tema de aerolíneas, voy a usar algunas metáforas, ¿no? Es como una piedra en un estanque, ¿no? La piedra es un problema, tirar una piedra en un estanque. Y se producen círculos concéntricos que se van agrandando cada vez más. Entonces uno tiene que resolver el tema de la piedra, sacar la piedra, y después contener los círculos que se han ido agrandando a partir de la piedra. Pero antes quiero ofrecerles, no sé, una especie de maravilla. Diga, no tenemos tiempo, ¿no? En el 90, ¿no? Se privatizó Aerolíneas y Roberto Dromi, que ahora dice que no tuvo nada que ver, pronunció el discurso más eufórico que ha habido probablemente en la historia argentina. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche la 7ª gran privatización en el área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. No puedo pasar por alto mi reconocimiento a esta legión de hombres y mujeres que hacen posible el éxito de una gestión. Simplemente me corresponde a mí ser el orador en nombre de todos ellos. Por ello, mi gratitud y mi testimonio en nombre del gobierno, y como esto es un éxito en nombre del pueblo, a quienes hicieron posible esta transformación que le recupera a la Argentina la confianza, el crédito y la inversión. Estas privatizaciones son un signo inequívoco de la inversión. Y aquí pues nuestra gratitud y profundo reconocimiento a los inversores argentinos, a la audacia, al talento, a la imaginación, a esa vocación de servicio para quienes idearon esta privatización, se sumaron a ella, la hicieron posible en la competencia, en la desazón, ante el desistimiento, ante el abandono, ante cuando se creía que caminábamos por la cornisa. Pero hoy festejamos. La Argentina va a cambiar con el esfuerzo de todos los argentinos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Cómo no aplauden? Bueno, ahora, volviendo a la piedra, ¿no? A mí me parece que el tema de aerolíneas, hace 2 jueves lo tratamos acá y tratamos de ver, a mí me da la impresión que es así la cosa, ¿no? Estamos como en un pasadizo muy peligroso, pero del otro lado del pasadizo, como se dijo esta noche, hay una posibilidad. Yo estaba pensando hoy cuando preparaba esta pequeña conclusión, cómo ilustrarlo. Y me acordé, ¿sabe de qué? Me acordé de una película llamada Indiana Jones, que el protagonista, Harrison Ford, tiene que llegar al Santo Grial, es el cáliz, y le pone una cantidad de trampas. Lo peligroso no es llegar, lo peligroso es pasar hasta que se llega. Recordémosla unos segundos. Es el pasaje, el pasaje, este momento es lo más difícil. Del otro lado puede estar para Aerolíneas una solución. Ahora, el otro tema es el estanque. El otro tema es la cantidad de círculos que se van creando, los problemas que se han creado a los pasajeros, en el aeropuerto, al turismo, las relaciones con España. Entonces son cosas que se han ido dañando. Y yo creo que nosotros tenemos que... Acabo muchas discusiones sobre quién empezó todo esto. Pero yo creo que el consenso que tenemos que tener todos nosotros es que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
para todos, para los que evaden, para todos, porque es lo único que nos ordena como una república civilizada. Porque acá está la represión sin ley, la conocemos, el autoritarismo lo conocemos. Pero la democracia no es que no haya ley, ni haya orden ni disciplina. Hay libertad en el orden. Y yo me permito recordar la definición de libertad de Montesquieu. Es el derecho de hacer lo que permite la ley. Así que eso también parece que tenemos que tenerlo muy en claro. Ahora, dicho esto, voy a dar el resultado del televoto, que es bastante impresionante. Votaron 33.944 personas. ¿Está la placa ya? En su lucha por los argentinos, los trabajadores cruzaron el rumbo en la Plaza de Sella. ¿Estuvieron bien o se excedieron? Estuvieron bien 69%. Se excedieron 31%. Yo quiero comentar un poquito porque, como decía Mempo, yo creo que se excedieron. Yo hubiera votado, yo siempre pierdo casi todas las televotos, no se preocupen, pero estoy como Mempo, estoy asustado. ¿Quién le diga la cosa? Estoy asustado. Estoy asustado porque estas tensiones sociales, que tienen sus causas, están llegando a un punto en el cual Mempo lo decía muy bien. Ojo que por ahí alguno aprovecha para sacar el garrote de nuevo. Entonces, esta tensión a mí me asusta. Me asusta. Por eso yo creo que tenemos que ponernos en el principio de que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Pero el 69% de los televotantes aplaudieron que se cruzara el rumbo. Esta es la realidad. Ahora, para terminar, aquí hay tres responsabilidades. Me parece que el gobierno tiene la gran responsabilidad de hacer cruzar ese pasadizo hasta el Santo Grial. Basto fue a España, lo decía bien Bailac, se están moviendo, es una responsabilidad del gobierno argentino, como decíamos el otro jueves. El gobierno tiene otra responsabilidad muy difícil, que es mantener la libertad junto con el orden. La democracia es libertad con orden. No es ni orden sin libertad, ni licencia y caos. Estas dos responsabilidades corresponden al presidente de la Rúa. Y hay una tercera, que es la que está en el origen de todo. Promover y acelerar la reactivación económica. Con reactivación económica habría otro humor, habría otro clima y habría otro horizonte. Esta es la responsabilidad de Domingo Cavallo. Hablé hoy con él porque la recuperación no viene. ¿Qué pasa acá? Me dijo que prepara un paquete de medidas espectaculares para la semana que viene y que espera anunciarlas en hora clave. Ojalá sea así. Hasta el jueves que viene.